Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida, bienvenide a un episodio más de Un café con un emprendedor en prácticas. El café lo pones tú, el emprendedor en prácticas soy yo. Y nada, bienvenido, bienvenida, bienvenide, como digo, a un nuevo episodio. Como sabes, en cada episodio hablo de un aspecto relacionado con el emprendimiento, con un poco mi experiencia, ¿no? Empezando a emprender, como digo yo, emprendedor en prácticas. Y bueno, es que no es fácil. Pero bueno, más allá de eso, que hay episodios que hablo más de cosas que me pasan o tengo ideas, ¿no? De hablar de problemas que siento, o bueno, un poco por sentirme escuchado, ¿no? Por una parte, y porque creo que puede ser muy interesante si igual tú que estás escuchando esto, estás deseando emprender o estás empezando un emprendimiento, un proyecto, pues bueno, quizás que te sientas menos en soledad, ¿no? Que a veces no es fácil. Así que nada, hoy te voy a hablar de un tema que creo que es bastante interesante y bastante reflexivo, introspectivo, que es el tema de la misión, visión, valores, propósito, etcétera, ¿vale? Y quizás es algo que no te estás planteando, ¿no? A la hora de emprender, a la hora de iniciar un proyecto. Pues bueno, a ver, normalmente siempre hay como mucha gente, ¿no? Que te habla de rentabilidad, de dinero, de costes, de incluso de impuestos, de papeles, de burocracia, ¿no? Y obviamente son temas muy, muy importantes cuando empieza un negocio, ¿no? Y, o sea, creo que quizás son la clave, de alguna manera la base, ¿no? O sea, si no tienes, si no ganas dinero, ¿no? O no buscas la rentabilidad en algún momento, no digo desde el inicio, ¿no? Pero al final un negocio de alguna forma necesita dinero y rentabilidad, y es obvio, ¿no? Y para poder tener un negocio abierto necesitas una legalidad, necesitas estar al día de tus impuestos, tus obligaciones, es otra obviedad, ¿no? Pero hay un tema que creo que pasa muy desapercibido, que es el tema de los propósitos, del propósito, ¿no? La misión, qué valores tiene una empresa, ¿no? O un negocio. Y es algo que yo personalmente pues, he aprendido mucho de ello en 2024, en el último tiempo, y que ha sido gracias pues eso, principalmente a otros emprendedores que me han ayudado y también a un estudio, una agencia de branding, que bueno, es con la que he colaborado principalmente para hacer todo mi branding, ¿no? De mi marca, que bueno, como sabéis estoy haciendo un emprendimiento muy vinculado a mi marca personal y digamos, pues por suerte, tuve la ayuda de profesionales que me pude permitir, digamos, pagarles y que me echaran una mano para diseñar toda mi marca, digamos, una base, ¿no? De la marca que pudiera utilizar y todo muy ligado, pues, a esos valores, ¿no? Que yo tengo como persona, como profesional y a la misión que quiero hacer en mi negocio, ¿no? Y la verdad que ha sido muy interesante. He aprendido mucho y, bueno, pues por eso digo, voy a hacer un pequeño episodio, ¿no? Y si os gusta, pues decídmelo y vuelvo a comentar un poquito algún tema de estos, ¿no? El tema es que, en mi caso, bueno, a ver, para hacer estas cosas uno piensa, bueno, pues me pongo 2 minutos y pienso, uff, a ver, es un buen comienzo, ¿no? Pero yo creo que es una lucha o una búsqueda como infinita. Yo creo que probablemente nadie nunca tenga claro cuáles son sus valores, porque al final los valores creo que es algo que puede ir cambiando, influyendo con el tiempo, ¿no? Y quizás tus valores como persona, incluso, o profesional hoy, son el resultado de las acciones y las cosas que te han pasado de ayer, ¿no? De alguna forma, ¿no? Entonces sí que es cierto que yo, por ejemplo, tengo uno de mis valores fundamentales, el humanismo, la ética, bueno, para mí son la transparencia, son valores fundamentales. O sea, yo tengo muy claro, ¿no? Que me gusta o necesito que de alguna forma mis clientes o el producto, ¿no? Para el que trabajo en última instancia esté alineado de alguna manera con que haga el bien al mundo, ¿no? Es verdad que quizás es muy utópico, ¿no? Pensar que todo lo que haces tiene que ver con el bien y, ¿no? Y cambiar el mundo para bien y todo esto. Y es verdad. Pero lo que no podría soportar es lo contrario, ¿no? Un producto que de alguna manera hiciera daño, pudiera hacer daño a alguien. Yo es algo que a mí personalmente me removería un montón y ahora que estoy emprendiendo, que estoy de alguna manera luchando por esa libertad de elegir con quién o con qué me vinculo, tengo muy claro que, por ejemplo, no sé, un cliente que trabajara para la industria armamentística, pues, bueno, un cliente, una persona que trabajara para la industria armamentística no sería mi cliente. Lo tengo muy claro y lo digo claro, ¿no?
O sea, hay ciertas líneas rojas que no podría. Y entiendo que las armas, por ejemplo, y eso sería un melón muy grande, pero entiendo que las armas pues te defienden, en fin, sirven para muchas cosas, pero en última instancia sirven para hacer daño a personas y es algo que a mí personalmente me costaría un montón trabajar con ello. Entonces, bueno, ¿por qué? Pues porque es uno de mis valores, ¿no? Y lo tengo muy claro. Y con esto hay mucho más, ¿no? La transparencia, la justicia. O sea, yo al final peco mucho de eso. Y de hecho me pasa lo contrario. O sea, yo creo que sobre todo lo identifico, y quizás te pasa a ti, lo identifico por lo contrario, ¿no? Si, no sé si te ha pasado, pero a mí sí que me ha pasado de trabajar en proyectos, en entornos, o sea, no de forma generalizada, ni mucho menos, pero en algún momento de mi vida he trabajado en entornos donde igual no hay transparencia o donde igual lo que considero justo no se cumple, ¿no? Y a mí es algo que me remueve un montón y que me hace completamente desconectar con el propósito de ese proyecto o incluso querer irme. Y es algo pues que tengo muy claramente identificado y prefiero desde la base tenerlo claro y no aceptar ciertos proyectos por muy, no sé, interesantes económicamente que pudieran ser. Para mí eso no es tan importante, ¿no? Y nada, pues eso, de ahí un poco pues se va construyendo, ¿no? Un poco cuáles son tus valores, y en mi caso son esos, principalmente valores muy humanitarios, humanistas, éticos y también valores de innovación. Para mí también es muy, muy interesante y eso quizás es un poquito más personal, ¿no? A mí me gusta cacharrear con cosas, aprender, innovar, ¿no? En ese sentido, ya sea tecnológicamente como incluso de la forma, ¿no? De en la que se gestiona un equipo, no sé, a mí me gusta mucho esa parte experimental, ¿no? Que quizás también va un poco relacionada con un poco, ¿no? Yo estudié física, yo soy científico de alguna manera, ¿no? Y me gusta mucho lo del ensayo-error, probar, sí, probar cosas nuevas, experimentar, yo soy mucho de eso, en mi vida personal también. Y bueno, espero que no se malinterprete esto, ¿no? Pero quiero decir, me gusta experimentar pues con un hábito nuevo o con, no sé, pues escuchar una cadena nueva de música de radio o un podcast nuevo y no sé, yo como que me gusta mucho lo nuevo y lo innovador, ¿no? Sí, probar cosas nuevas. Y entonces como que para mí es importante todo eso, ¿no? Entonces, con todo eso luego piensas, ¿no? Y intentas reflexionar acerca de un propósito de tu negocio, lo cual ya es algo que a mí personalmente me parece un ejercicio imposible. O sea, de hecho, yo pienso que no hay nadie que... O sea, yo, por supuesto, si vais a mi web, encontraréis un propósito, os puedo decir cuál es mi propósito a nivel de negocio y no me importa decirlo porque es real, pero yo tengo la sensación de que no hay nadie que tenga un propósito claro o lo diga con 100% de seguridad. Y si os lo dicen, yo siento que nos engañan. O sea, porque es que en el fondo es algo tan amplio, tan ambiguo, tan abstracto, ¿no? Que sí, por ejemplo, mi propósito, ¿no? Tras mucho darle vueltas, es cambiar a la humanidad para bien usando tecnología e innovación. Humanizando, digamos, de alguna manera, la innovación tecnológica, ¿no? Sería un poco como un lema, un eslogan, una dirección de mi vida, ¿no? Y suena muy bonito, pero claro, el diablo está en los detalles, ¿no? Y es como, vale, ¿y cómo es eso, no? Pues quizás eso es lo difícil, ¿no? Entonces, yo creo que es complicado y por eso siento que también, pues igual eso es lo que pienso ahora, con 30 años, quizás con 40 o con 50, con más experiencia profesional o personal, pues quizás llegue a otras conclusiones o quizás mi propósito sea completamente otro, ¿no? Pero digamos que ahora siento un poco eso de esa forma y es lo que me mueve. Y un poco todo lo que vaya relacionado en esa línea, cuanto más vaya relacionado con mi propósito o con mis valores, pues más me gustará. Y parece una obviedad, pero es algo que me debe repetir a mí mismo como emprendedor y creo que igual te pasa a ti si estás emprendiendo, ¿no? Y tienes, primero, si no tienes identificado tus valores o tu propósito, te recomiendo que lo hagas. Pero aunque lo tengas, estoy seguro de que muchas veces pues te llega un cliente, un proyecto o te sale, no sé, una idea en la cabeza de probar algo, ¿no? Y a veces es imposible o complicadísimo, ¿no? Tener como muy claro si tiene que ver con tus valores, si tiene que ver con tu propósito y por supuesto, si no tiene, tener la fuerza, ¿no? De coger y decir, no, no quiero hacer esto, ¿no? Primero reconocerlo contigo mismo y luego el decirle a alguien, oye, mira, no quiero trabajar contigo. Eso es algo que a mí no me ha pasado todavía.
siendo honestos. No ha venido una empresa armamentística a ofrecerme trabajo, ni alguien que esté 100% desalineado conmigo. Es verdad que he trabajado como freelance o como trabajador por cuenta ajena en distintos proyectos. Algunos de verdad que me motivaban muchísimo porque iban muy alineados con esto, yo sabiéndolo o no. Y en otros quizás un poco menos. Pero bueno, que dentro de lo que cabe, sobre todo yo personalmente creo que lo que más noto es que vayan en contra de mis valores. Si fueran en contra de mis valores sería imposible trabajar con ello. Si digamos son otros los valores que empujan, ¿no? Mi cliente, por ejemplo, bueno, pues puedo valorarlo, ¿no? Depende. Pero es cierto que por suerte, o no sé si por desgracia, nunca he tenido el reto de enfrentarme a decirle a un potencial cliente que no por eso, ¿vale? Nunca me ha pasado y bueno, cuando pase os lo diré. Y si os interesa saber alguna cosa más, alguna reflexión más sobre esto, contadme. Pero bueno, que quería reflexionar, ¿no? En este episodio un poco sobre este tema que creo que es súper interesante, que se habla muy poco de ello, que creo que es la base de cualquier emprendimiento, el motor, de alguna manera, ¿no? El por qué. Y hay una frase muy buena que dicen por ahí que es, dame un buen porqué y te daré un buen cómo, o algo así creo que es la frase. Pero bueno, creo que tiene que ver con Víctor Frank, ¿no? El libro este que os recomiendo leer, que es Un hombre en busca de sentido, que tiene que ver con la historia suya, personal, si no me equivoco, ¿no? Que fue pues un judío que estuvo en un campo de concentración y realmente se dio cuenta de que en una situación tan complicada como esa, realmente quienes sobrevivían eran las personas que tenían muy claro que querían sobrevivir para reencontrarse con su hijo, con su esposa, con su mujer, con su prima, con quien fuera, o porque eran compositores, tenían que volver a componer una obra de música que tenían en la cabeza, en fin, lo que fuera, ¿no? Tener un buen porqué y con eso eran capaces de mentalmente de sobreponerse a la atrocidad que vivían, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, eso es de alguna manera un buen storytelling empaquetado en un libro muy bonito y que se recomienda leer mucho, pero en nuestra vida personal, ¿no? Yo creo que es un poco ese motor, ¿no? Cuando tienes un día un poco ahí de bajona, que son muchos, son momentos un poco complicados, yo creo que es ahí donde uno debe mirar, ¿no? Para entender y decir, vale, pues yo estoy aquí por esto. Y quizás hoy tengo poca energía y no puedo avanzar en esta dirección y está bien, completamente legítimo, pero recuerdo por qué lo hago, ese es mi propósito y cada vez que empuje, cuando tenga energía, seguiré empujando ahí, ¿no? Y por supuesto, uno se puede ir desviando de ese propósito. Una persona no puede, de alguna manera, ir modificando su propósito, ¿no? Porque, como comentaba en uno de los primeros episodios, creo que el segundo o tercero, comentaba de ¿no? Perder ilusión o perder inocencia, ¿no? Y uno, yo creo que puede tener mucha ilusión por un propósito, ¿no? Por un proyecto, sentirse muy alineado con él y perder esa inocencia de alguna manera, e ir aprendiendo y a ese propósito inicial ir poniéndole cosas, ¿no? O ir cambiándolo radicalmente. O sea, creo que vivimos una época en la que es más posible que nunca cambiar completamente de propósito y está bien, porque igual, ¿no? Como te conocías con 18 años, es muy diferente a con 30 o con 50 y está bien, o sea, y no hay ningún problema, ¿no? Pero al margen de eso, como que creo que uno en general tiene unas ideas, unos valores o una identidad que se traduce poco a poco en un propósito, ¿no? Personal, profesional, y eso se va poco a poco, con cada experiencia, con cada momento, ¿no? Se va concretando, va matizándose, va evolucionando y lleva progresivamente, pues eso, a lo que eres hoy. Así que nada, con esto termino, que se me ha estado bloqueado el móvil, perdonad. No sé si os ha oído un pequeño ruido, pero bueno, ya sabéis, esto va sin edición, es como la vida, va directa, ¿no? Entonces, bueno, que con esto me despido, que nada, si nunca habías pensado en tus valores, tu propósito, lo que te gusta, lo que no, hablemoslo de muchas maneras, ¿no? Piénsalo porque es importante. Y si ya lo habías hecho, quizás puede ser buen momento tras escuchar este episodio, que reflexiones un minuto o dos acerca de cómo estás. ¿Estás alineado con lo que un día definiste que eran tus valores? ¿Es momento de redefinir tus valores y tu propósito?
Puede ser, ¿eh? No hay ningún problema, como dije. O te estás desviando mucho y realmente no te gusta y te estás dando cuenta ahora, ¿no? Porque igual han pasado 6 meses, te has metido en muchos proyectos y de repente dices, uy, ¿dónde estoy, no? Entonces, si eso te ha pasado, no pasa nada, pero bueno, reflexiona sobre ello y toma acción y recondúcete, ¿no? a tus valores, porque es ahí donde al final vamos a estar más felices, ¿no? Donde nos gusta estar y que al final los valores no hay ni buenos ni malos, cada uno tiene los que tiene y lo mismo que yo no podría trabajar, como os digo, en una empresa de armas, probablemente otras personas no podrían trabajar en una empresa, no lo sé, X, ¿no? Con la que yo igual pues trabajo súper bien. O en fin, al final, por suerte, el mundo es muy diverso, tenemos propósitos muy, muy diferentes y lo mejor que podemos hacer al mundo y a la sociedad es que cada uno cumpla con el suyo para ser todos felices y vivir en un mundo maravilloso y utópico. Pero bueno, todo lo que nos acerquemos a él, bienvenido sea. Así que nada, un abrazo muy grande, reflexiona un poquito y nada, espero que te haya gustado. Chao.